TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludos a todos nuestros oyentes, una vez más en otro programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos la asistencia de Jenny de Bernardo con las preguntas y Tito Silva en los controles. Adelante, Jenny. Doctor, tenemos preguntas de personas que se han comunicado a su correo electrónico drlam@royaltcm.com. Michelle Miranda pregunta: soy diabético, tomo metformin, pero mi médico quiere que me inyecte insulina. Mi hermana, que es enfermera, quiere que me trate con usted antes de decidir por la insulina. ¿Es cierto que la medicina china me puede ayudar? Bueno, fíjate, Jenny, la pregunta del señor es un poquito complicada porque yo no estoy familiarizado con su caso clínico, por ejemplo, pero definitivamente sí, hay productos, hay medicinas herbarias tradicional china que pueden ayudarlo. Aparentemente, él menciona que está tomando metformin y necesitaría saber por cuánto tiempo él lleva tomando el metformin y la dosificación. Y por otra parte, ¿cuándo fue que le diagnosticaron a él la diabetes? Todos esos son factores interesantes, importantísimos para por lo menos tener una idea de si podemos ayudarlo o no. Y por otra parte, lo esencial es que tenga células en el páncreas, células betas que puedan producir insulina. Porque lo que ocurre muchas veces es que ya el paciente o la persona pues lleva tanto tiempo siendo diabético que ya no tiene células que produzcan para producir insulina, quiero decir, y por arte de magia ningún medicamento le va a ayudar, a no ser que use insulina para suplementar la deficiencia. Pero lo que ocurre es que a veces, cuando el paciente está comenzando la diabetes, o incluso cuando lleva a veces tiempo, pero todavía le quedan células, la dosificación que usa y todo es baja, pues eso indica que todavía le está produciendo cierta cantidad de insulina. Y cuando eso es así, sí podemos ayudarlo porque hay muchísimos recursos de medicina tradicional china para estimular, para revivir la función de las células en el páncreas, o sea, las células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas. De modo que sí, le podemos ayudar, pero necesitamos saber primero que todo esas preguntas, ¿no? Desde cuándo él está usando el medicamento, el metformin, y cuándo fue él diagnosticado con diabetes. Probablemente le podamos ayudar, pero necesitamos saber todo eso. Si no tiene los resultados, que yo lo dudo porque un paciente diabético se está monitoreando constantemente, pero si no tiene los resultados, podemos indicarle nosotros los resultados de laboratorio. Ramón Zamora dice: doctor, desde hace casi un año estoy padeciendo de episodios de diarrea frecuente y a veces también de pronto tengo estreñimiento. Me han hecho endoscopía y hasta un scan y no me encuentran nada. Varios médicos me han dicho que mi problema es nervioso. Pero yo soy una persona calmada y no siento ningún problema de nervios. Hasta que me comenzó esta situación siempre he sido saludable. Ya me han tratado con varias medicinas y nada me ha curado. Agradezco me diga si hay algún tratamiento que me pueda ayudar. Bueno, primero que todo es importante, antes de indicar un tratamiento, pues identificar la causa de la desarmonía
que está ocasionando o afectando la dinámica del intestino. Eso es esencial. No necesariamente, está muy correcto en eso, pues tenga que tener un origen psicológico, digamos. La desarmonía en cuanto al ritmo peristáltico del intestino puede tener otras causas, incluso desarmonía en el funcionamiento del páncreas, en el funcionamiento del hígado, etcétera. De modo que hay que identificar primero cuál es el patrón que está causando este desarreglo gastrointestinal y basado en eso, pues sí, existen muchísimas opciones en cuanto a tratamiento, que pudiera ser el uso de medicina de fórmulas herbarias o acupuntura, o incluso la combinación de ambos para regular el ritmo peristáltico del intestino. No siempre que hay, debo decir esto, un desarreglo gastrointestinal de esa índole, con esas características de diarrea, episodios de diarreas y también episodios de estreñimiento, o sea, ocurre porque hay un intestino, porque exista un intestino irritado. Puede ocurrir por un intestino irritado, pero también puede tener otras causas. De modo que es esencial identificar clínicamente cuál es el origen, la causa del problema. Y no necesariamente tiene que ser un problema o debe ser un problema psicológico, quiero decir. Otra pregunta, esta es de Esmeralda Troncoso. Tengo cáncer de seno. Fui operada en 2019 y recibí tratamiento con quimio. Pero aún así, ahora me hizo metástasis al hígado y a los huesos. Me volvieron a poner quimio, pero ahora me dicen que no he respondido al tratamiento y que probablemente me queda poco tiempo de vida. Yo no quiero ya más quimio, pero no quiero morirme. Por favor, dígame si usted puede ayudarme. Bueno, primero que todo, uno es médico y solamente pues puede predecir o algo, un tema de medicina, ¿no? Pero aunque está relacionado la salud con la posibilidad de fallecer, realmente no es un rol del médico determinar, ni creo que nadie, ningún ser humano pueda realmente decir cuándo una persona va a morir. En el caso suyo, señora, noto que con base, ¿no?, con fundamento lógico, hay un poco de temor o hay mucho temor. Yo siempre digo que antes de vencer el cáncer, antes de vencer la enfermedad, uno debe de vencer el temor. No tenga temor, eso es lo que yo principalmente le recomiendo antes de incluso comenzar un tratamiento. Hay muchísimos recursos y hoy día existen muchísimos recursos y hoy día el hecho de que uno tenga ya confirmado un diagnóstico de cáncer, incluso en estado avanzado, no quiere decir esto que uno vaya a morir por cáncer. Uno va a morir, eso es casi seguro algún día, pero puede ser incluso por otra condición que no es cáncer. Yo conozco en mis años de práctica, que no son pocos, pues he visto tantos pacientes en supuestamente estado avanzado que han hecho remisión, a veces parcial, y viven muchísimos años con calidad de vida y mueren por otra causa. Y por otra parte, incluso he visto también pacientes que han hecho remisión completa de la enfermedad. De modo que lo primero que debe vencer, en mi opinión, es el temor, el miedo. Y si quiere buscar alternativa con medicina tradicional china, con mucho gusto le podemos ayudar. Alfredo Sánchez dice: doctor, tengo cáncer de cerebro. He sido tratado con cirugía Gamma Knife y me dan medicinas para controlar las convulsiones. Para mi enfermedad, ¿existe tratamiento con medicina china? Necesito saber si hay algo que pueda hacer
más allá de lo que estoy recibiendo. Sí, hay muchísimos recursos con medicina tradicional china y muy interesante el caso suyo en cuanto a respuesta con medicina tradicional china, porque hay muchísimos tratamientos, o sea, remedios de medicina tradicional china que traspasan la barrera hematoencefálica y eso garantiza que la medicina llegue a la lesión o a las lesiones. Una que es muy efectiva es el tricterillo, los glicosidos de tricterillo, lo que en medicina tradicional china llamamos Lei Conten. Esa medicina tiene acción antiinflamatoria, lo cual también le ayuda a que no tenga seizures o convulsiones, y tiene un efecto antitumoral muy bueno, y efectos secundarios prácticamente ninguno. De modo que, y ese es uno de los recursos, pero hay muchísimos otros recursos. De modo que espero haber respondido su pregunta. Hay recursos, sí, efectivos y de bajos efectos secundarios para personas que tienen lesiones en el cerebro, glioma o glioblastomas, etcétera. Agustín Bordón comenta: doctor, mi esposa padece de dolor severo en la parte baja de la espalda. Se ha hecho examen de MRI y dicen que tiene inflamación y un disco herniado. Hay días que no puede caminar. Ella hace ya unos años también fue diagnosticada con cirrosis de hígado. Y la última vez que la inyectaron por el dolor en la espalda se puso muy mal. Ahora tiene miedo que le inyecten cortisona. ¿Cree usted que haya algún tratamiento para ella que no sea cortisona y que pueda ayudar? Sí, muy buena pregunta esa del señor, ¿cómo es que se llama? El señor Él es Agustín. Agustín Bordón. Sí, hay recursos muchísimos con medicina tradicional china para resolver los dolores en la parte baja de la espalda, y particularmente ya incluso cuando hay un diagnóstico confirmado que no es por causa de una malignidad o otra condición. Aparentemente lo que tiene su esposa es inflamación, o lo que también conocemos como radiculitis, que es inflamación en la raíz de los nervios, y por causa en este caso o por lo menos, no sé si es parcial o completamente que emana de ahí, pero parece hernias. Y hay recursos con medicina tradicional china, tanto con acupuntura como con las copas de succión, que se ponen bilateral al segmento de la columna que está afectado. Primero se posiciona el paciente en posición fetal, o sea, en posición C, para expandir los espacios intervertebrales. Se le aplica calor, porque no se debe succionar en frío para no desquebrajar los músculos, y luego se le aplica la succión bilateral a la columna en el segmento que está afectado, y eso ayuda a decomprimir la raíz de los nervios. Muchas veces incluso la persona sale caminando, sale ya perfectamente bien, sin dolor, incluso sin llegar a hacerle ni siquiera acupuntura. Pero comúnmente se le hace ese procedimiento con copas de succión para decomprimir la raíz de los nervios en el segmento afectado. Luego se le aplica acupuntura para tener la seguridad que se reduce la inflamación, y también se puede usar en casos severos que no responden rápidamente o no responden fácilmente a los tratamientos que acabo de mencionar. Se puede usar lo que llamamos en medicina oriental acupoint injection, o sea, en inglés, en español sería inyección en los puntos de acupuntura, y lo que usamos generalmente para resolver la inflamación en la parte baja de la espalda es sulfato de magnesio con lidocaína, y se aplica ligeramente unas 2 o 3 líneas en cada punto de acupuntura, y eso desinflama y resuelve el dolor en esa área. Y otra opción es la sarapina, que es un medicamento de origen herbario,
tan o mejor en cuanto a efectividad, es tan o mejor que el uso de la cortisona, y en el caso de la sarapina no tiene efectos secundarios, por lo menos que se conozcan. Se usa con mucha efectividad esa medicina herbaria para resolver los dolores, y es una medicina que incluso, a pesar de ser una medicina herbaria, está aprobada por el FDA acá en los Estados Unidos. Muchos médicos incluso no la conocen. Se llama sarapín y es una sustancia que se extrae de la planta, creo que es una familia, le llaman las sarasáceas, y en inglés, en el nombre folclórico, ¿no? Que, como le dicen, es planta jarrón. De ahí se extrae esa medicina y es también muy, muy efectiva. Pero también es efectivo el sulfato de magnesio mezclado con lidocaína inyectado en los puntos de acupuntura. Es muy, muy efectivo. De modo que sí hay muchos recursos para eso. Les recomiendo que que busque ayuda con medicina oriental. Doctor, una consulta. Usted nos hablaba de poner una inyección en el punto de acupuntura directamente. ¿Eso evitaría que tomemos un calmante y nos arruine el estómago, por ejemplo? Sí, puede resolver la inflamación, que es la causa del dolor, y resolver el problema definitivo, pero también ayuda muchísimo. El procedimiento en sí de acupoint injection incluso facilita el uso de los medicamentos convencionales, incluso en menor dosificación, o sea, produce menos efectos secundarios, porque combina el efecto del punto de acupuntura, o sea, la acción de la acupuntura, con la efectividad del medicamento. En China, en Japón, en Corea del Sur, donde se usa mucho la medicina tradicional china integrada a la medicina convencional, hoy día se usa ese procedimiento para no tener que usar dosis grandes, ¿no? de medicamentos que tienen efectos secundarios severos. La misma cortisona, por ejemplo, si se usaría en pequeñas cantidades, 1 o 2 líneas en un punto de acupuntura, pues se reduce significativamente en los efectos secundarios y posiblemente incluso la acción antiinflamatoria se potencia porque está usando específicamente el punto de acupuntura que actúa para resolver o aliviar el síntoma. Y precisamente a raíz de la acupuntura, he escuchado que la acupuntura es efectiva también para tratar a los sordomudos. ¿Es eso cierto? ¿Puede un mudo hablar si se trata con acupuntura? Pues mira que sí. Miles y miles de personas de sordomudos han resuelto su problema con acupuntura. A veces eso no se sabe o no se habla, pero sí, es muy, muy interesante. Miles. Y en China, que hay tantos seres humanos, quizás estamos hablando de millones de seres humanos, pero no solamente en China, en muchos países. La acupuntura resuelve en gran medida, en muchísimos casos, el problema de los mudos, porque no todos los mudos pues son mudos por igual, digamos, por la misma causa, pero la causa fundamental es daño en las cuerdas vocales, y el daño en las cuerdas vocales puede ser causado por muchísimas razones, incluso tumores, por ejemplo, tumor en los pulmones, o sea, cáncer de pulmón, tumor o cáncer de las tiroides, también lesiones en el cerebro. Muchísimas razones pueden causar eso, incluso hasta infecciones pueden afectar las cuerdas vocales. Pero hay un sinnúmero de casos que no son causados por una malignidad, digamos, y se produce ese espasmo
ese parálisis en las cuerdas vocales. A veces solamente una es la que se afecta. Generalmente esos casos pues son tratados en medicina convencional por el otorrinolaringólogo, pero en medicina tradicional china se usa con mucha efectividad la acupuntura para eso. Y la acupuntura es un arma fundamental para el médico otorrino en China. Se usa mucho y ha resuelto infinidades de casos de sordomudos. ¿Y con la sordera también puede haber avances? Sí, con la sordera se usan 2 o 3 puntos, usualmente 3 puntos en la base sobre el mastoid, que es el hueso que hace de bocina, de speaker, de bocina en el oído. Y esos puntos de acupuntura son muy interesantes, pues se combinan con otros puntos en el cuello o en la cara, en la parte delantera del oído o en el mismo oído, y dependiendo la condición, pues resuelve muchas veces, no solamente la sordera, te digo otra cosa, resuelve el tinnitus. Que eso es espantoso. El que lo tiene dice que no, el que nunca sufrió no puede entender lo que se sufre. Bueno, la realidad es que la acupuntura no es tampoco una bala mágica. No todos los pacientes se curan, pero vale la pena tratarla porque la gran mayoría de las personas que tratan la acupuntura para resolver el tinnitus salen satisfechos. ¿Y cuáles son las causas para tener una parálisis de las cuerdas vocales? Las causas son muchísimas, son las enfermedades que te he dicho, que te he mencionado, incluso hasta infecciones virales. Una infección viral puede afectar la glándula, las cuerdas vocales, pero comúnmente son tumores, y hay un %, una cantidad de pacientes que presentan la condición y todavía, por lo menos en términos de medicina convencional, no se sabe el origen que causa el espasmo. Pero en medicina tradicional china creemos que es pobre circulación o bloqueo en la circulación bioenergética que suple el cuello y las glándulas, o sea, las cuerdas vocales, quiero decir. Eso por la importancia que ustedes le dan a la energía en la medicina tradicional. Es correcto, el cuerpo tiene una circulación bioenergética de la misma manera que circula la sangre en el cuerpo. Y cuando se coagula la bioenergía, no fluye por determinadas razones o en determinado área del cuerpo, pues afecta, se forman espasmos, se crean espasmos musculares o se afecta la función de esa área. La acupuntura para eso es muy buena, y a veces pues hay que buscar cuál es el origen, porque también puede tener un origen neuropático, o sea, neurológico, quiero decir, incluso por enfermedad de Parkinson, por ejemplo, cualquier otra enfermedad. Son muchísimas las condiciones que pueden afectar las cuerdas vocales, pero realmente la acupuntura es uno de los procedimientos más efectivos en cuanto a medicina general, quiero decir, porque también muchos otorrinos deciden la cirugía, deciden tratar o intentar resolver el problema con cirugía. Lo que ocurre es que también muchos casos pues presentan el problema temporariamente y recuperan el habla después de cierto tiempo. Entonces la cirugía puede tener uso, pero a largo plazo, si la persona lleva ya tiempo afectada, que sabes que la posibilidad de recuperación pues es más pobre, ¿no? Es menor. Pero con acupuntura no hay que esperar. La acupuntura la puedes recibir inmediatamente, cuando quieras, y la mayoría de las personas responden muy bien. O sea que en la medicina oriental el último recurso es la cirugía.
Bueno, todo depende, porque por ejemplo, si presentas un caso oncológico de cáncer, mientras claro, más rápido obvio. se pueda resolver, mejor. De modo que todo tiene, hay que analizar primero el caso, ¿no? Pero sí, en el caso para los sordomudos, la acupuntura es una maravilla, algo que deberían de tratar inmediatamente. No hay nada que esperar. Es que realmente me quedé asombrada porque jamás me hubiese imaginado que con acupuntura se podría arreglar una parálisis de cuerdas vocales o tinnitus. Sí, sí. La acupuntura es muy buena para las parálisis, anyway. Resuelve muchísimas hemiplegias y los efectos secundarios, las secuelas que deja, por ejemplo, una afección de una ¿cómo es? CVA Un en derrame, español se dice un accidente cerebrovascular. cerebrovascular. CVA, sí. Doctor, hacemos una breve pausa y en un ratito volvemos con más preguntas. Con gusto. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.